qué creen que no es una fórmula? ¿Por qué creen que no es una fórmula la relación con Dios? Muchas veces así lo creemos, ¿no? Que es una fórmula, porque Dios, que creemos que al venir aquí, estar orando y todo, ya Dios nos va a sanar y nos va a hacer. Pero si Dios no lo hace, ¿qué pasa? Si hombre dice, te vas a sanar y todo, y Dios no quiere, ¿qué es lo que pasa? A veces nos molestamos hasta con el mismo Dios, ¿no? Dios, es que tú no has obrado en mi vida. Tú no has estado aquí, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Por qué al otro sí le hablas si ve cómo está? ¿Por qué el otro lo prospera si ves cómo yo estoy? Yo soy obediente a tu palabra, ¿por qué a mí no? Y es cuando ahí también nosotros podemos cuestionarle a Dios, pero tenemos que tener nuestro oído presto para hablar, para escuchar la voz de Dios. No es una fórmula, no es una forma o una fórmula, sino más bien es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y en otras ocasiones Jesús sanó a diversos ciegos utilizando otros medios. Es lo que viene ahí, que sanó a un ciego echándole lodo en sus ojos. Pero con otros ciegos utilizaba otros métodos, no era lo mismo que utilizaba con los mismos. No sé si me pueden acompañar a Mateo 9:29. Okay. Ok, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. O sea que conforme a la fe que vayamos teniendo nosotros y poniendo en Dios y aprender a escuchar su voz y aplicándola, o sea, obedeciéndola, es como Dios va a venir obrando a nuestras vidas. Es como Dios va a estar trabajando y puliéndonos paso a paso. Tenemos que estar firmes conforme a la palabra de Dios y escucharla. Porque hay veces que somos, lo digo principalmente por mí, ¿verdad? Porque yo a veces he sentido la necesidad de hablarle a una persona, pero a veces digo, ¡ay! Pero ¿qué tal si soy yo la que estoy pensando eso nada más? ¿Qué tal si es mi emoción o no sé, por hablarle nada más? Y a veces se nos pasa hablarle a las personas. ¿Por qué? Porque ponemos en primera plana nuestro temor, nuestra inseguridad, pero no escuchamos la voz de Dios. Es lo que nos separa, el temor y la inseguridad a poder ejercer. Uno de los, vienen 5 puntos muy, muy específicos en este tema, en los cuales dice cómo escuchar la voz de Dios. El número 1 es pasar tiempo con Dios. ¿Cómo es pasar tiempo con Dios? Debemos permanecer en constante oración y obediencia a Dios, así como lo hizo Jesús. ¿Cómo estaba Jesús siempre? Orando. ¿Pero qué más hacía? ¿Para qué ayunaba? Ajá. Y para escuchar la voz de su Padre, para escuchar la voz de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer nuevamente? Nosotros tenemos que estar en constante oración, en constante obediencia para que Dios nos hable. Nos habla, pero no lo queremos escuchar, como les decía, por temor y por nuestras inseguridades. Una de las preguntas que yo les tengo aquí es, ¿ha desarrollado usted esas mismas relaciones con el Padre en tiempos de oración y ayuno? Y esa pregunta viene ahí y dice, te vas a sorprender. No viene una respuesta. Esa pregunta viene ahí y dice, ¿ha desarrollado usted esas mismas relaciones con el Padre en tiempos de oración y ayuno? Y dice, te vas a sorprender. Es en el punto número 1 que dice pasar tiempo con Dios. Y la otra pregunta es, ¿por qué no lo trata y ve lo que sucede?
¿Por qué no lo tratamos y vemos qué es lo que sucede? Yo, nada más que se me olvidó la memoria, traía una imagen en la cual venía un ateo y un cristiano en los tiempos diferentes. Por ejemplo, si Dios no existiera, ¿qué pasa con el ateo? Pues bueno, y con el cristiano, pues se quedan igual. Pero si Dios existe, ¿qué es lo que pasa con el cristiano y qué es lo que pasa con el ateo? El ateo se ve consumiéndose en llamas y el cristiano se ve abrazando a Dios. Entonces nosotros no tenemos nada que perder con conocer a Dios y obedecerle. Y más que nada porque Él nos mandó un instructivo en el cual nosotros podemos irnos basando poco a poco cómo vivir la vida. Este es el manual de la vida. Este es el manual de la vida. Aquí Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. A veces es complicado, yo no le entendía y yo recuerdo que en una ocasión le dije a mi concuña, y es que yo no le entiendo a la Biblia. Me decía, es que tienes que sensibilizar tu espíritu. No es de que, ay, tienes que estudiarla y ser sabio. Sí, pero también tenemos que sensibilizar nuestro espíritu para ver qué es lo que nos quiere decir el Padre, para escuchar lo que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración y el ayuno, porque el ayuno nos ayuda a quebrantar nuestra carne, nuestros deseos, nos ayuda a fortalecer también el espíritu. ¿Sí? El segundo punto es fe, no orgullo. No adoremos en altar del conocimiento secular. No pongamos nuestra fe en sabiduría y tecnología académica, lo cual solo hace proveer un sustituto conveniente, pero sin fruto del poder de Dios. Esto a mí me remarcó mucho. Solo puede proveer un sustituto conveniente, pero sin frutos de Dios en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Podemos tener muchos reconocimientos, muchos estudios, pero ¿qué estamos haciendo al estar con Dios? ¿Qué estamos aprendiendo de Él en la vida que Él nos dejó, en esta escuela de la vida? ¿Qué estamos aprendiendo de Él? ¿Estamos aprendiendo a sensibilizar nuestro oído para cuando Él nos quiere hablar? Estamos sensibilizando nuestro corazón, nuestro espíritu para que Él pueda estar obrando en nosotros. Yo les decía a los chicos en la clase, muchas veces nosotros somos los que retenemos la bendición de Dios y le decimos, ahorita no te quiero escuchar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en constante lucha contra nuestros deseos, contra con el ¿qué dirán, no? Por ejemplo, yo conozco a personas que les digo, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Es que si me cambio, ¿qué van a decir de mí? Digo, ¿qué te importa más? ¿Lo que diga la gente o lo que o lo que piense Dios de ti? ¿No? Digo, no te cambies de ninguna religión, es una relación con el Padre. Aprendes a ver qué es lo que quiere Dios de ti, qué es lo que tiene preparado para tiempos venideros, para tiempos en los cuales tú te sientas afligido, que tú no te sientas solo, que Dios siempre va a estar ahí para darnos un abrazo. Aprendamos a escuchar su voz. No es difícil, nosotros nos lo complicamos. Yo creo que es más de nosotros complicárnoslo, y lo digo por mí, porque no todos somos perfectos, todos somos humanos, pero somos bien tercos, ¿no? Somos de que, ay no, es que ahorita no tengo tiempo. Y el otro día a mí me pegó mucho, no recuerdo si usted o el hermano Chuy dijo, no, sí fue el hermano Chuy que le dijo al profe, dijo, ¿cómo que no tienen tiempo? Pues si el día tiene 24 horas, ¿sí, no? Todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Pero ¿cómo las administramos esas 24? ¿Cómo administramos ese tiempo para poder estar en presencia de Dios en constante oración? Ahora viene otro tema, el punto número 3, que es difusión del mensaje. Ay Dios, es aquí donde les decía,
de que también es una de las cosas en las cuales Dios nos mandó a hacer. Si puedes poner Marcos 16:20. Marcos 16:20. Ok. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. A ver, ¿qué dice? Dice que nada más en un lugar predicaban o nada más estaban ahí en su colonia. En todas partes. Nosotros tenemos ese llamado y ese mandato de Dios. En todas partes ir y predicar el evangelio. Y aparte de predicar el evangelio es ir y hacer discípulos. O sea que no nos quiere de flojos, nos mandó mucha chamba. Nos mandó mucha chamba. Porque aparte de ir a predicar y de compartir su palabra, tenemos que hacer discípulos. ¿Y qué estamos haciendo de eso, de lo que Dios nos está pidiendo? Yo al principio les dije que era un tema muy retador, ¿verdad? No los estoy regañando. Ajá. 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 Es lo que yo decía al principio, es un tema muy retador. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, pero nosotros no lo queremos escuchar. Ajá, es como en el punto… mm, es el llamado. Ajá, por ejemplo, pero es una relación, no una forma, ni una fórmula. Porque a veces queremos, ay no, si ya voy a ir a la iglesia, me porto bien y todo, y yo ya no estoy haciendo nada malo, y en verdad que Dios me va a prosperar. Esa es una fórmula que estamos haciendo. Y es una forma, un estilo de vida que nosotros estamos creando, ¿no? Entonces Dios, les digo, Dios no nos quiere de flojo, nos mandó muchísima chamba, en lo cual nosotros tenemos que aplicar cada uno de sus mandamientos, aplicar lo que dice su palabra, ir a predicar a todas partes. ¿Y quién nos va a ayudar? El Señor. Ay, ¿sí es ese? Ajá. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Entonces no estamos solos, ¿verdad que no? Hay veces que nos sentimos solos y decimos, es que yo voy a ir a predicar, voy a ir a compartirle a esta persona, pero yo me siento afligido, yo me siento… No, quita esa aflicción, quita todo ese temor, quita toda esa pereza, quita todo eso que te está impidiendo ir a compartir, ir a hacer lo que Dios nos mandó. Porque Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar desde el más pequeño hasta el más grande. A mí me sorprenden sus sobrinas. Me sorprenden, mis hijas son bien tímidas y ellas oran en la casa y todo, pero son bien tímidas. Salieron a mí. Y ellas son bien tímidas. En cambio, sus sobrinas, ¿cuánto tienen de conocer de la palabra?
Y a mí me sorprende porque llego el martes con Eli, la pequeña, y le digo, ¿puedes pasar ahora? Yo dije, me va a decir que no. Sí, sigue una alabanza y luego sigo yo. Y yo así de, yo, sí, me dejó en shock. Entonces Dios nos quiere usar desde el más pequeño, porque hasta el más pequeño lo usa para darnos una lección a nosotros. Desde el más pequeño Dios lo usa para que nosotros también despertemos. El otro punto, el número 4, es la tumba espiritual. ¿Me puedes poner Efesios 2, del 1 al 4, por favor? Ajá. Efesios 2, del 1 al 4. Bueno, pase. Ok, ¿ya lo tienen? Ok, fuerte y claro. Esto está bueno. Ajá. Ok. Entonces, de la tumba espiritual a mí me marcó mucho y viene de hecho bien cortito. En el punto número 4 viene muy cortito, en lo cual ahí nos señala de que años atrás él había entrado a una catedral en la cual solamente había muy pocas personas. Pero aquí dice, por ejemplo, de que la catedral ya estaba situada en terrenos que tenían un valor millonario de dólares. Pero ¿de qué nos sirve tener una construcción súper hermosa, estar invirtiendo en eso, cuando no invertimos a veces en nuestros mismos hermanos? Nos vamos creando nosotros como que esa tumba espiritual hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mientras nosotros andábamos allá en las fiestas, en las pachangas, acá bien, ¿qué hizo Dios? Dios ya nos conocía. Dios ya sabía que íbamos a conocer de su palabra. Pero también por eso nos dio ese libre albedrío para nosotros poder decidir entre el bien y el mal. Es como dicen, elige vida o elige muerte. ¿Qué eliges? Vida, y vida en abundancia. Yo quiero conocer, como tú ya conociste, yo quiero conocer, ¿no? Así empiezan. Pero, ¿y qué dice? Por su gran amor con que nos amó. Él nunca nos va a dejar de amar. Nosotros podemos fallarle una y otra vez, pero Dios siempre va a estar ahí. Es lo que yo un día le ponía de ejemplo a los chicos en la clase. Les digo, ustedes cuando necesitan algo, ¿con quién van? No, pues con mi papá. ¿Y qué le dices? Pues que lo ocupo. Y por ejemplo, a ver, ¿qué ocupas ahorita para la escuela o para el día? No, pues yo llego y le digo, pues ocupo un lápiz. No, pues es que ahora ocupo un compás. No, pues es que ahora voy a pedir una libreta de tal. ¿Y qué hace tu papá? Me lo compra. Le digo, así estamos con Dios, nosotros podemos pedirle. Pero un chico me dijo,
pero es que hay veces que no siempre tiene y no me lo compra en ese tiempo, me lo compra después, unos zapatos. Y se me dice, espérate a la quincena o espérate a diciembre con el aguinaldo. Yo siempre quiero hacer todo en diciembre con el aguinaldo. Entonces yo le decía a este chico, fíjate que también has dado una respuesta clara, porque nosotros le pedimos a Dios y pensamos que no nos lo va a dar, pero Dios nos lo da en el preciso momento en que nosotros lo necesitamos. No nos lo da en el momento porque sabe y conoce nuestro corazón. Conoce nuestro corazón, conoce cómo vamos a actuar. Y tenemos que ir trabajando eso poco a poco también, en afilar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tenemos que aprender a perdonar para que también ese corazón vaya quedando limpio y Dios también pueda ir obrando en nosotros. El quinto punto es darle prioridad a nuestros recursos. Primera de Corintios 3, del 12 al 13. Sí, 3, 12, 13. Bueno, aquí lo tengo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está medio confuso, ¿no? Ok, vamos a leerlo juntos todos. ¿Sí 3:12. Es el quinto punto que estábamos viendo y es el último que dice, darle prioridad a nuestros recursos. Y sobre todo este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 3, 12, 13. Quiere decir que aún así que nosotros, bueno, yo lo veo así, cada uno con nuestros recursos que tengamos, con lo que Dios va haciendo en nosotros, aún así va a ser pasado por fuego, vamos a pasar por esas pruebas, vamos a estar a veces con el desánimo, pero Dios siempre va a estar ahí. ¿Qué estamos haciendo para escuchar la voz de Dios? Habíamos comentado una vez de que teníamos que ayunar, ¿verdad? Es necesario ayunar. Es necesario ayunar, fortalecer nuestro espíritu, permanecer en Él en todo momento. No importa aún así que estemos pasando por fuego, por cualquier adversidad que nos puede estar separando hasta de la misma oración, porque muchas veces, ay no, es que me siento bien desanimado, no voy a orar hoy. Y preferimos irnos a acostar y hundirnos en nuestra depresión que agarrarnos de la mano de Dios y escuchar su palabra y escuchar qué es lo que tiene preparado Él para nosotros, porque Él siempre nos da un abrazo y nos da un no temas para cada día, nos da un no temas y hay que levantarnos con ese no temas siempre que Dios nos da. ¿Por qué? Porque lo primero que a veces en cuando nos levantamos sentimos algún temor, ¿o no? ¿No les ha pasado? Y es cuando ahí en verdad nosotros no dejamos que Dios sobre en nosotros, no sensibilizamos nuestro oído para estar atentos a lo que Dios quiere prepararnos para tiempos venideros. Y con conclusiones, esperar en Dios en oración hasta que tenga un entendimiento claro de lo que es el plan de Dios. A ver, lo voy a repetir.
Espere en Dios en oración hasta que tenga un entendimiento claro de lo que es el plan de Dios. ¿Cómo tenemos que esperar? Ok. Entonces es el tema de aprendiendo a obedecer la voz de Dios.